Vamos a saludar a una mujer que encarnó exactamente el mismo dolor que hoy encarna María Claudia. Uno de estos dramas lo vivió en Ecuador y hicimos un cubrimiento especial muy amplio aquí en Noticias Caracol en vivo de lo que fue esa fatídica noticia. En ese momento nos estremecíamos como continente y aquí en Colombia recordábamos con terror los años 90 y los magnicidios que se habían producido en esa década. Y saber que hoy lo estamos viviendo es una inmensa paradoja, un inmenso dolor. Es Verónica Zarauz, viuda de Fernando Villavicencio, candidato presidencial de los más fuertes que precisamente sonaba para alcanzar la presidencia en Ecuador. Señora Zarauz, gracias por estar con nosotros. Buen día para usted. Buen día, Juan Camilo, muchas gracias. Lamentable tener que ver estas imágenes que nos retrotraen al día, ¿no? Justamente nosotros estábamos recordando hace par de días aquel fatídico 9 de agosto del 2023, donde fue asesinado Fernando en medio de su cápsula de seguridad. O sea, el crimen de Miguel Uribe es idéntico al crimen de Fernando Villavicencio, solo que 2 años después. Me conmueve muchísimo ver cómo nuestros países estamos sumergidos en una ola de violencia que no para, que no se detiene y que al contrincante político le ven como un objetivo para ser eliminado y no debería pasar esto. Ya no se debería seguir enterrando a nuestros esposos. Los hijos no deben enterrar a sus padres, al menos hijos chiquitos como Martín o como Alejandro no deben llevar esta carga que significa perder a su padre de la manera en que la han perdido. Entonces, los pueblos, Colombia y Ecuador, somos tan cercanos, somos hermanos y vivimos la misma tragedia todo el tiempo. Los grupos, la narcopolítica, el narcotráfico está penetrado tanto en las instituciones que este momento solamente nos llevan al dolor y al desangre entre pueblos hermanos, y esto no puede seguir pasando. Nosotros no debemos permitir que actos así, como el de Fernando, como el de Miguel, vuelvan a suceder solamente porque tener ideas contrarias a los regímenes que quieren seguir lucrando del poder, lucrando de la gente, lucrando del autoritarismo que llevan en esta región, esta alianza que tienen con grupos irregulares, con grupos del socialismo siglo XXI que simplemente nos llevan al dolor profundo. Yo estoy reviviendo cada uno de los momentos que tuvimos que pasar hace 2 años y créanme que es una cosa horrorosa. Yo no encuentro, no hay palabras para describir lo que se siente estos momentos, no hay palabras de consuelo para los hijos, no hay una palabra que le diga va a estar bien algún momento, porque no existe. O sea, solamente se aprende a vivir con esto, pero no deberíamos seguir viviendo así, no merecemos seguir enterrando a quienes quieren cambiar los destinos de nuestras naciones. Sí, entendemos perfectamente lo que usted nos dice, aunque nos es imposible dimensionar el dolor que usted encarnó como compañera de vida de Fernando Villavicencio y el que sus hijos han sentido, y el dolor de la ausencia durante estos 2 años y 3 días, porque nos decía usted que fue el 9 de agosto y también nos decía que ocurrió en las mismas condiciones, que le permitió revivir el evento de su esposo, además de que era un candidato presidencial, de que fue asesinado en plena campaña, para contexto de los usuarios que quizás no recuerdan ese fatídico suceso por el que tuvo que atravesar usted y su país. ¿Cuáles son otras similitudes que usted encuentra en lo que ocurrió con su esposo y lo que ocurrió con Miguel Uribe? Bueno, para empezar, nosotros estábamos ya en campaña electoral, lo que no sucede en Colombia, sino era una precandidatura anunciándose como un posible candidato presidencial, pero Fernando ya era un candidato inscrito y de hecho estaba ya en la papeleta electoral a pocos días de ser las elecciones acá en el Ecuador.
y su cápsula de seguridad no mantenía ni la seguridad, ni el control, ni la capacidad para proteger a una persona con el riesgo que tenía Fernando. También vimos que Miguel Uribe tampoco tenía el resguardo necesario para salvaguardar su vida. Entonces, estas falencias por parte de las instituciones que deben proteger la vida de estas personas llaman bastante la atención, porque sí se vuelven cómplices de los sicarios o de los grupos de antisociales que pretenden dañar a las personas. La no actuación de la policía colombiana como ecuatoriana deja mucho que desear. De hecho, acá en el Ecuador, la negligencia dolosa que tendría la policía fue el vínculo para que los sicarios actúen muy fácil y maten a Fernando de la forma en que fue asesinado, y lo propio pasó en Colombia con Miguel. Entonces, estas fallas no deben volverse a repetir, a pesar de que la policía dice, sí cumplimos, sí hicimos, tuvimos los anillos de seguridad, estuvimos ahí, nosotros cumplimos. No es cierto, no cumplen con la labor que se les... con esta labor que tienen de proteger la vida de la persona que está siendo agredida políticamente y por los grupos de delincuencia organizada, tanto. Entonces, estas cosas sí hacen que los gobiernos sean políticamente responsables por estos crímenes. Sí, señora Zarauz, después de todo esto, porque muchos también se preguntan hoy por el futuro de la coyuntura del país, en Ecuador, ¿qué pasó? Es decir, ¿qué pasó después del asesinato de un candidato presidencial? Se dieron discursos de unión, el país logró unirse en un momento tan complicado, por ejemplo. Lamentablemente acá en el Ecuador hubo tanta polarización y tanto miedo después de esta tragedia, porque nosotros era la primera vez para el Ecuador que sucedía un acto así en muchos años. El magnicidio de Fernando se dio como un mensaje profundo al corazón de todos los ecuatorianos, porque a Fernando le asesinan en la capital de la República, en pleno centro comercial de la ciudad de Quito. Entonces, este mensaje que caló profundo en todas las personas, sí sembró una ola de miedo profundo, pero no se logró la unidad nacional que todos anhelamos hasta el día de hoy. Simplemente se polarizó más el país y se dividió en dos grupos, uno anticorreísmo y un procorreísmo. Entonces, hoy día estamos viviendo las consecuencias de no habernos unido como ecuatorianos y también no haber apoyado todas las ideas que tenía no solo Fernando, sino todos los otros candidatos que también estaban peleando para llegar a la presidencia en el 2023. Entonces ahora tenemos un país sumamente polarizado, sumergido en una ola de violencia que no se puede contener. El gobierno ha dado muestras de no poder contener, porque solos no lo vamos a poder lograr. Necesitamos la ayuda de los países vecinos y de la comunidad internacional también. Pero sobre todo, lamentablemente, espero que en Colombia no suceda lo mismo que en el Ecuador, y que sí tomen de ejemplo nuestro caso, para que en serio la unidad nacional, porque todos somos hermanos al fin de cuentas, se dé, y que a través de esta muerte, que es una muerte horrible, los asesinatos de los líderes políticos son cosas que no se deben vivir, pero que sí se tomen como ejemplo para una unidad, y que para que este sacrificio que ellos hacen por el país sirva para salvar a las personas que quedan atrás, a los ciudadanos que están sufriendo las olas de violencia en distintas provincias y en distintos departamentos. Entonces, que estos sacrificios que hizo Fernando y que ahora hace Miguel, sirvan para la unidad y que sirvan para derrotar, ¿no?, a estas personas que tienen este tipo de autoritarismo que solamente nos lleva a la desolación y a no tener un futuro cercano, porque todos dicen, no, si le mataron a Miguel o si le mataron a Fernando, mejor yo no opino, yo no me meto, es muy peligrosa la política, y la política no debe ser peligrosa, sino que todos deberíamos participar activamente de una política sana.
Sí, así es. Señora Saray, muchísimas gracias por sus reflexiones. Ojalá y calen en la mente, en los oídos y en los corazones de todos los colombianos para que capitalicemos este momento de dolor y convertamos esto en algo grande para nuestro país. Un saludo y un abrazo muy grande para usted allá en Ecuador. Un feliz día. Gracias igualmente.